Demos paso a nuestra entrevista. Fíjese que durante la primera quincena de enero, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una desaceleración y se ubicó en 5.51% anual, desde un 6.77% que se registró en diciembre del año pasado. Para entender el comportamiento de este indicador, recibimos aquí en 21 Noticias a la maestra Patricia Rodríguez López. Ella es profesora de Investigaciones Económicas de la UNAM. Bienvenida, maestra. Muy buenos días. Feliz inicio de semana. Gracias, igualmente. Buenos días y buen inicio de semana. Bienvenida. Bueno, pues ya lo decíamos hace unos momentos. En el 2017 cerramos con el índice de inflación más alto en los últimos casi 17 años y en esta segunda quincena, empezando ya la segunda quincena de enero, muestra una desaceleración. Platíquenos a qué se debe. Bueno, hay varias explicaciones, pero principalmente es porque ya se absorbió por parte de los precios todo el incremento que hubo de la gasolina. Y también porque bajó un poco la demanda del consumo interno y con esto también se desaceleraron los precios, ¿no? Pero todavía pues la inflación es alta. El Banco de México dice que debe de estar más o menos en el 3%. El año pasado fue de 6 y ahorita todavía 5.5. Y hay pues elementos que todavía no marcan claramente que pueda bajar, como la volatilidad del tipo de cambio y sobre todo el precio del gas LP, que ha subido muchísimo y que eso puede mantener como en 5, quizá 4,5 toda la inflación en el año, ¿no? Entonces hay algunos todavía asuntos pendientes que no define una baja constante de precios. Que ya decía el Banco de México que se iba a absorber, como usted bien mencionaba ahorita, que se iban a absorber. Sin embargo, estos descensos, de acuerdo a las previsiones del Banco de México, de llegar a estos niveles de 3-4%, no se verían sino casi hasta finalizar el año. Exactamente, tendría que ser a través de todo el año y aún con reservas, porque como no tenemos certidumbre acerca del tipo de cambio. Tipo de cambio y también de los energéticos, ¿no? Porque el propio gas está impactando en el sector industrial. Sí, solamente que hay una tendencia que todavía no es muy clara acerca de bajar el precio, tanto disminuirlo, porque creció demasiado y eso pegó muy fuerte el año pasado, pero este año se piensa que va a disminuir un poco. Y también porque el tipo de cambio nos puede beneficiar en términos de algunos precios internos porque ya no estamos importando tantos y puede ser que esos precios ayuden a que disminuya un poquito, pero no es claro, sobre todo el tipo de cambio que nos afecta mucho. Maestra, por su parte, el Fondo Monetario Internacional hizo previsiones buenas durante el 2018 y el 2019 para México, tomando como referencia un panorama económico favorecedor en Estados Unidos que podría beneficiarnos. Sí, en general se ve que toda la economía mundial se puede ver beneficiada con el crecimiento de Estados Unidos porque representa el 25% de toda la economía mundial. Y cuando ellos crecen, como que jalan a toda la economía, digamos. Y nosotros somos unos exportadores pues somos netos. Su principal socio comercial de entrada. Sí, ya nos está rebasando un poquito China, pero sí, todavía somos, y con esto del tratado también puede tener algunas afectaciones, pero sí nos puede hacer crecer. Pero habría que ver que internamente sí puede haber problemas porque el aumento de los precios hace que la demanda disminuya realmente, internamente, entonces nos puede tener problemas de mayor desempleo y más estamos en un año electoral, estamos en un año todavía con Trump que nos está atacando. Digamos que hay mucha incertidumbre política que incide en las variables macroeconómicas. Y económica, porque el tipo de cambio es terrible lo que nos afecta, ¿no? El tipo de cambio porque además hay incertidumbre política precisamente por una posible terminación del Tratado de Libre Comercio, justamente porque vienen elecciones en los dos países y esto termina el precio, el tipo de cambio termina impactando ahora en la importación de las gasolinas. Somos un país que importa sus gasolinas y esto incide directamente en la producción y en la distribución. Sí, se vio muy claramente que en cuanto se liberó el precio de la gasolina, que se le quitó el subsidio directo que tenía, aumentaron los precios a esto que tú decías, ¿no? 6.7, que no lo habíamos visto en muchos años y que se está absorbiendo
absorbiendo, pero quisiera decir que no es que desaparezca, sino que se absorbió y ya todos los precios están sobre un nivel más alto. Sobre ese nivel más alto vamos a volver a crecer los precios un poquito menos. ¿Será hasta fin de año aproximadamente cuando veamos, lo reflejemos en nuestra economía? No, yo creo que hasta 2019, ya que exista mayor certidumbre y sobre todo que el tipo de cambio no esté tan volátil, porque afecta a todas las variables, el tipo de cambio, sobre todo lo que importamos para producir, que se ve reflejado en los precios en 1, 2 o 3 meses, ¿no? Después. Bueno, pues maestra Patricia Rodríguez, muchas gracias por compartir su información con nosotros y nuestro auditorio en esta mañana.